Buenos días. Sobre tu trayectoria como psicóloga clínica, ¿en qué institución realizaste tus estudios? Los iniciales, digamos. En la Facultad de Psicología de la UNAM. Ahí hice la licenciatura y luego hice una maestría en la Facultad de Medicina, que se llama Ciencias de la Salud, con una rama en específico que trata sobre la salud mental pública. ¿Hace cuánto tiempo que ejerces tu profesión? Ya como profesionista, ya tengo, terminé, digamos, yo creo que como unos 12 años, más o menos. ¿Y a qué proceso le has dedicado más tiempo, digamos, ya en el plano profesional? Pues ha sido una combinación, bueno, como mencionaba Ale, yo empecé haciendo desde mi servicio social, lo hice ahí en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Entonces, cuando yo estaba precisamente en la carrera, me llamó mucho la atención ese instituto y yo dije, yo quiero hacer mi servicio ahí. Y entonces empecé a hacer como mi carrera ahí. Y en ese instituto tienen como 3 grandes rubros. Uno es la clínica, la otra es la enseñanza y la otra es la investigación. Entonces, cuando yo entré a hacer mi servicio social en el área clínica, de alguna manera también se involucraba la investigación. Y entonces esas fueron como las 2 ramas que a mí me gustaron muchísimo, porque por una parte, pues era así atender a los pacientes y ver cómo, ¿no?, a lo largo del tratamiento pues iban mejorando, pero cómo a partir también de sus resultados se podía mejorar quizás el tratamiento para los que venían. Entonces esa combinación a mí siempre me ha gustado y es algo que intento. A veces no se puede precisamente dependiendo de las instancias o de las condiciones, pero ese siempre ha sido mi objetivo y es como lo que a mí me gustaría todavía desarrollar, tanto la parte clínica como la investigación. Entonces yo creo que sí podría decir que a lo mejor ahorita me he dedicado un poco más a la clínica, pero me gustaría, ¿no?, como combinar ambas ramas. ¿Y cuál es el modelo básico o en el que te fundamentas? La terapia cognitivo-conductual es, ¿no?, como los inicios, y ahora ya tiene bastante rato, entonces ahora se ha ido como mejorando a través de estas, ¿no?, de segunda y tercera generación, pero esa es la línea, pues que ha resultado también, ¿no?, en términos, por ejemplo, a través de investigación, pues resulta que tiene mayores evidencias en trastornos del estado de ánimo, trastornos de la conducta. Entonces, pues de alguna manera, pues sí se sigue replicando precisamente por esa efectividad. Claro. ¿Con qué tipo de profesionistas o de profesionales de la salud has trabajado, has interactuado durante toda tu trayectoria? Pues principalmente en el instituto y aquí también, digamos como los primeros son los psiquiatras, los y las psiquiatras. Pero también el trabajo social es un área ha sido, ¿no?, ahora creo que cada vez ya se le da un poco más de importancia y son de verdad, el perfil de trabajo social es fundamental para poder colaborar entre psicología y trabajo social e incluso enfermería. Pero básicamente como que de primera instancia siempre se asocia o se relaciona la psicología con la psiquiatría precisamente en cuestión como de la severidad de ciertos trastornos, pues que se requiere, además de una terapia psicológica, un tratamiento farmacológico. ¿Y tienes facilidad, digamos, para dirigir, cuando necesitas de algún profesionista en específico? ¿Tú tienes la facultad para solicitarlo y para que te lo proporcionen? En las instituciones generalmente de salud sí se establece ya como ese modelo, en que ya sea que, por ejemplo, ¿no?, la primera evaluación, si hablamos, les voy a dar 2 ejemplos, ¿no?, el de psiquiatría y el de aquí. En el Instituto Nacional de Psiquiatría, la primera entrevista sí la hace un psiquiatra y
él o ella identifica de acuerdo con los síntomas, ¿no?, la pertinencia de tener un tratamiento farmacológico o solamente tener un tratamiento psicológico. Y ese es como el primer filtro. De ahí, entonces, si considera ese psiquiatra que esta persona necesita un tratamiento psiquiátrico, entonces solicita ya una cita en específico para atenderse en el área de psiquiatría, pero también solicita al área de psicología la intervención psicológica. Y en ese camino, pues obviamente se interviene el área de trabajo social para generar como este estudio socioeconómico y ver qué posibilidades tiene de seguir ahí, o si no, de referirlo a algún otro, ¿no?, institución o asociación donde esté más cerca de su casa, etcétera, ¿no?, tenga con mayores facilidades, y así ya se empieza como ese camino. Ese es en el área, en el instituto. Aquí, por ejemplo, en las clínicas, la clínica de adultos, bueno, existen 4 clínicas: la clínica de adultos, la clínica de niños, niñas y adolescentes, la clínica de trastornos del espectro autista y la clínica de psicomotricidad y lenguaje. Entonces aquí ya vienen a veces referidos por otras instituciones, porque ya son como más especializadas, ¿no?, las atenciones, y aquí sí llegan directamente casi siempre con los psicólogos o las psicólogas. Sí, también hay psiquiatras, pero ahí ya también hacen como combinaciones, pero aquí más que la psiquiatría, precisamente porque ya está más especializado en trastornos del lenguaje o trastornos del aprendizaje o trastornos del espectro autista, los psicólogos y las psicólogas son quienes tienen como más esa interacción. Muchas gracias, Dani. A continuación, mi compañera Ángeles Sandoval continuará con la entrevista. Ok, doctora Dani. ¿Qué tipo de situaciones o enfermedades son atendidas en el centro? Bueno, aquí casi toda la atención está más referida hacia las infancias y las adolescencias. En específico, en la clínica de niños, niñas y adolescentes, pues se ven estos trastornos básicamente de conducta, que obviamente pues se relacionan con otros, ¿no? Pero generalmente el motivo de consulta es, pues es que mi hijo no está poniendo mucha atención, o no me obedece, o ya no sé qué hacer, porque a lo mejor no interactúa mucho en la escuela. Entonces son como esos problemas. En la clínica del trastorno del espectro autista, pues obviamente ahí tiene que ver un poco como en esta parte del neurodesarrollo y el aprendizaje que está relacionado justo con, ¿no?, pues estas condiciones, ¿no?, que pueden ser básicamente, pues lo que generalmente lo que más identificamos pues es el autismo, pero así también hay otros fenómenos o condiciones como el Asperger, ¿no?, o simplemente como estas dificultades para interactuar socialmente desde muy temprana edad, que aquí en esta clínica se pueden identificar. Y la otra tiene que ver con la psicomotricidad y el lenguaje, que también tiene que ver con el neurodesarrollo de los niños. Entonces aquí la mayor parte de las atenciones están referidas a esta población. Y la clínica de adultos generalmente sí recibe jóvenes, ¿no?, jóvenes adultos y adultos de la tercera edad con problemas asociados al trastorno del estado de ánimo, ¿no? Es decir, ansiedad, depresión, quizás a lo mejor algún tipo de violencia. Eso es básicamente lo que más, los trastornos más frecuentes por los que la gente acude aquí a solicitar un servicio. Ok. ¿Cómo está estructurada la atención a estas personas? Pues como les comentaba, la mayoría vienen referidos ya de alguna otra institución, entonces digamos que ese filtro ya está establecido, y aquí, dependiendo de cuál es la clínica, pues se les da una cita de primera vez. En algunas ocasiones hacen como un psicodiagnóstico para realmente corroborar que esa referencia pues sí puede ser atendida aquí.
en los casos donde por diversas circunstancias, quizás a lo mejor una cuestión de mayor severidad, a lo mejor una cuestión de que no pueden ser atendidos porque les queda muy lejos, ¿no? O sea, por otras condiciones a lo mejor ya personales, pues se vuelve a referir a alguna otra, ¿no?, institución, pero generalmente aquí, pues sí, la mayor parte de los que son referidos se quedan. Y una vez que se hace justo como esa entrevista de primera vez y ese psicodiagnóstico, ya empieza un tratamiento en específico. Dependiendo de cuál es la clínica y cuál es la condición, pues se puede hablar de pues un seguimiento, un tratamiento, ¿no?, pues a diferentes meses, dependiendo también de la evolución del paciente. Entonces, dentro de la estructura o el modelo de atención, lo primero y más fundamental es reconocer y reafirmar quizás el diagnóstico. Este psicodiagnóstico lo realizan los psicólogos y psicólogas que están en las clínicas de cada uno de los pisos, y a través de esa intervención entonces ya se puede identificar cuál puede ser el mejor tratamiento para esta persona. Ok. ¿Qué procedimientos se deben seguir para ser atendidos en el centro? ¿Procedimientos administrativos o pues yo creo que sí, administrativos. De cómo te los envían, o sea, puede venir una persona. O sea, los canalizan en otra... Ah, ya, sí. Este centro está abierto a todo público. Es decir, si de pronto hay alguna persona que quiera solicitar informes, accede y aquí le dan la información. Por eso es también importante esto que les mencionaba de la entrevista de primera vez. Entonces, algunas personas son referidas y otras son, ¿no?, como que ingresan, ¿cómo le llaman esto? Como de a pie de calle, ¿no? O sea, así como, pues me dijeron, ¿no? Algunas también tienen esta cuestión de, pues de referencia personal. Pues es que mira, ¿por qué no me han dicho, ¿no?, que a lo mejor ahí puedes llevar a tu hijo o hija que a lo mejor no sé, tiene dificultad para, ¿no?, poner atención en la escuela, etcétera. Entonces muchas veces ingresan a partir de pues esa búsqueda de atención por esta cuestión de a lo mejor una problemática que ellos están identificando. Y en otras, quizás esas son las dos formas. La otra es ya referido de algún centro de salud, alguna, ¿no?, en segundo o tercer nivel incluso de atención. Por ejemplo, los hospitales generales que de pronto identifican alguna situación y entonces lo refieren a esta institución. Y en tercer nivel, generalmente es cuando a lo mejor de pronto no requieren un tratamiento tan, si hablamos en específico del tratamiento farmacológico, a lo mejor puede funcionarles mejor una terapia psicológica bien dirigida y con, ¿no?, ya canalizada en específico para un trastorno del lenguaje, y entonces es por eso que también los refieren acá. Okay. ¿De qué instancias dependen los recursos del centro? Pues básicamente a nivel federal, de la Secretaría de Salud. Ahorita, como también mencionaba la licenciada Alejandra, antes este centro estaba, digamos que dependía de lo que en ese momento se llamaba el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, y este secretariado ya dependía de la Secretaría de Salud. Ahora, como CONASAMA, como la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, ya es un órgano independiente. O sea, al final sí sigue dependiendo de la Secretaría de Salud, pero digamos que ya no le responde, o sea, ya está como, ¿no?, como en el siguiente nivel después de la Secretaría de Salud. Entonces eso le otorga pues muchas facilidades de poder ahora sí generar más recursos, tener vinculación directa con otras dependencias, y eso ha sido un esfuerzo que se ha estado identificando desde hace muchos años, sobre todo cómo poner más énfasis en la salud mental. De pronto, ¿no?,
históricamente la salud mental siempre ha sido como dejada de lado, no nada más a nivel, ¿no? Médico o clínico, sino también a nivel del Estado. Y entonces ahorita esta oportunidad de, a partir de esta creación, pues tiene justo como esas intenciones de reforzar lo que ya se tiene y tratar de conseguir todavía más recursos, porque lo que también identificamos es precisamente la necesidad de la atención, de mejorar los servicios, ¿no? Las demandas. Por ejemplo, aquí en este centro hay una alta demanda de estos servicios, y la falta de recursos, a veces humanos o incluso materiales, pues dificulta que se pueda realmente ofrecer un servicio de calidad. Entonces, ahorita los recursos sí vienen, ¿no? A nivel federal de la Secretaría de Salud, y es como el porcentaje que le corresponde pero la intención es que esto pues cada vez sea un poquito mayor, precisamente para atender todas las problemáticas que a veces podrían, ¿no? Con prevención o con promoción de la salud, pues hacer menos severas las condiciones que actualmente se atienden. Ok. ¿Y trabajan de manera conjunta con otras instituciones y o especialistas? Bueno, ya nos había comentado. Sí, aquí también hay ocasiones, por ejemplo, hay vinculación con los institutos nacionales de salud, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Rehabilitación. Ahí también tienen áreas especializadas para trastorno del espectro autista, para cuestiones de aprendizaje, cuestiones de lenguaje, incluso con asociaciones civiles, ¿no? Entonces, sí, y ahora como con ASAMA también, ¿no? A través de los centros de los que antes se llamaban los CAPAS, ahora se llaman SECOSAMAS, que son los Centros Comunitarios de Salud Mental. Entonces también la intención es generar como esa interacción con todos esos centros. Ok. ¿Qué tipo de institución es el CONSAME? De institución. ¿Es CONSAME? Sí, pues bueno, este es un primer nivel de atención. Si lo viéramos como desde el sistema de salud, este CISAME, el Centro Integral de Salud Mental, es un centro que es como el primer contacto que mucha de la población tiene con, por ejemplo, en este caso, el área de salud mental. De ahí después vienen los hospitales generales, que son como los segundos niveles de atención, ¿no? Dentro del sistema de salud, el segundo nivel de atención. Y el tercer nivel de atención son estos institutos nacionales de salud. Entonces, hospitales psiquiátricos. Exactamente. Entonces, bueno, los hospitales psiquiátricos están en el segundo nivel. Y ya el tercer nivel sí tiene que ver con los institutos, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Instituto Nacional de Cancerología, de Nutrición, etc. Entonces, el CISAME sería, por ahora, un centro de primer nivel de atención. No sé si eso responda a la pregunta. Sí. ¿Cuáles son los objetivos principales de la institución? Bueno, ya sería reiterativo, ¿verdad? Sí, pues ofrecer los servicios para, ¿no? atender la salud mental de la población. Este centro en específico sí incluye a todas las poblaciones, porque aunque existe la clínica de adultos y que pareciera como que es la menor parte de las atenciones, sí las incluye. Entonces están niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores. ¿Cuántas personas laboran en el centro aproximadamente? Híjole, ese dato sí quizás no lo tenga ahorita, pero se los puedo compartir. Me lo llevo de tarea, pero sí lo podemos tener. ¿Podríamos conocer cómo está conformado el organigrama de la institución? Sí, también se los puedo compartir sin problema. Desde el punto de vista del profesional en psicología, ¿qué tipo de problemas enfrenta la institución? Desde el punto de vista, del profesional en psicología. Pues
Yo creo que la falta de recursos siempre va a ser una cuestión ¿no? reiterativa, pero creemos que a partir de esta fusión y de esta integración de la CONASAMA quizás se pueda hacer algo al respecto. Y a nivel ya ¿no? más individual, a lo mejor también tiene que ver un poco como con esta necesidad de actualizarnos constantemente, porque también ese es otro de los temas. Así como vamos evolucionando, también las terapias y las intervenciones psicológicas pues se van actualizando. Entonces también se requiere justo como tener esa oportunidad de actualizarse a la par para poder ofrecer el mejor servicio. Entonces, a veces por los tiempos, por ¿no? las condiciones, lo que les mencionaba, la verdad es que sí hay mucha demanda de atención, entonces hay listas de espera y eso también de pronto repercute pues en los trabajadores, ¿no? Los psicólogos, psicólogas, bueno, no nada más psicólogos, ¿no? Todo el personal de salud que interviene, porque de pronto a veces también es la sobrecarga y el desgaste que invariablemente nos pega, y entonces eso también puede ser una barrera para poder atender de manera adecuada a los pacientes, pero pues eso también implica como ¿no? una intervención pues mayor, ¿no? O sea, a nivel pues del sistema nuevamente, ¿no? de salud, cómo está conformado, de los recursos que se dirigen hacia esta área, etcétera. Ok, muchas gracias, maestra Daniela Guerrero. A continuación, la participación de mi compañera Carmen Zúñiga. Muchas gracias. Yo soy Ángeles Heréndira Sandoval. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Continuamos con nuestra entrevista. ¿Podría usted, por favor, indicarnos cuáles son los requisitos que se deben cubrir para ser atendidos en el centro? Bueno, pues cuando lo que les mencionaba hace un momento es que hay dos modalidades en las que pueden tener acceso a este centro. Una es a través de las referencias, y en ese caso pues nada más es tener como confirmar el diagnóstico en este caso y ya darles el tratamiento en específico. Y el otro tiene que ver cuando pues es ¿no? de manera individual que vienen aquí a preguntar por un servicio, a solicitar más bien ese servicio, y pues se les hace una entrevista de primera vez, y ahí a partir de si el psicólogo o la psicóloga, psiquiatra identifica que puede ser un paciente de aquí, pues ya en el área de trabajo social se genera este estudio socioeconómico y ya se registra con un carnet correspondiente para empezar las atenciones. Correcto. En la entrevista de admisión de alguna persona, ¿se determina si lo aceptan? Sí, en ese momento, a partir de la entrevista y el psicodiagnóstico, se puede identificar si esa persona puede permanecer como paciente en esta institución, y en caso de que no, se refiere a algún otro centro de salud o dependiendo de si a lo mejor tiene mayor severidad, pues se canaliza a alguna institución de tercer nivel o de segundo nivel de atención. Correcto. ¿La atención que se brinda tiene alguna temporalidad o hasta que la persona lo decida? Generalmente los tratamientos sí tienen, ¿no? a partir del modelo que cada uno de los psicólogos y psiquiatras trabaja, pues a través del motivo de consulta se identifica cuál pudiera ser esa duración. Hay algunos tratamientos que sí tienen ¿no? duración establecida, y otros que pueden estar como en seguimiento o seguir evaluando la evolución. Para el caso de los niños y adolescentes sí hay una cierta edad, ¿no? A partir de cumplir me parece que son los 17 o 18 años, pues ellos ya por cuestiones obviamente de la edad,
tendrían que referirse a la clínica de adultos, pero fuera de eso, los demás pueden continuar su tratamiento aquí, sin problema. Bien. ¿Existe alguna política interna para la admisión de alguna persona con determinado problema físico o de discapacidad? Pues que yo sepa, me parece que no, pero podríamos identificar, ¿no? Si existiera así como algo muy concreto, se los podría compartir para también tener como, para no errar como en decir algo que esté fuera de lugar, pero sí podíamos revisar esas políticas. Muy bien. ¿Aceptan referencias de otras instituciones? Sí. Sí, el trabajo es, ¿no?, en conjunto, interdisciplinario, y es una forma de generar precisamente, ¿no?, la facilidad de tener acceso a esa atención y poder dar ese tratamiento efectivo en un menor tiempo posible. Entonces, sí, la comunicación entre instituciones y de hecho se favorecen precisamente esos procesos de referencia y contrarreferencia. Bien, licenciada. Con respecto a los cambios que se han estado implementando en cuanto a la fusión de los diferentes centros de atención en este tenor, ¿cuál cree usted que son los beneficios y los desafíos que enfrenta? Pues varios, pero ahorita todo lo estamos viendo hacia lo positivo. Lo que mencionaba también hace rato es que históricamente a la salud mental siempre se le ha dejado de lado, y esta fusión parte de lo que puede permitir es no solamente visibilizar cada vez más a la salud mental como un pilar importante de la salud de toda la población, sino también que se puedan destinar mayores recursos, tanto económicos como humanos, para realmente poder ofrecer esa atención de calidad. Entonces, esta integración de tratar de unificarnos, ¿no?, a estas tres instancias, la CONADIC, SAP y el ST-CONSAME, que formen realmente ahora parte de una sola comisión, pues creo que puede facilitar la comunicación, la interacción, ¿no?, entre instancias, y de esa manera pues entonces sí, todos ir encaminados hacia el objetivo de realmente atender los problemas con efectividad, con calidad, y poder generar quizás nuevos modelos, ¿no?, a través de pues esta fusión, que de alguna manera lo que también repercute es en tener mayores recursos, porque a veces eso, ¿no?, es lo que complica un poco como poder llegar a tener como mayores atenciones a ese nivel. Correcto. Y bueno, abundando un poquito más con respecto al tema del uso de la teoría o el modelo teórico que manejan, ¿podría decirnos, por favor, cuál es específicamente la teoría o modelo teórico que en la práctica clínica se lleva a cabo, y cuál es el motivo por el cual es elegido dicho modelo? Pues ahí depende de la clínica, porque como por ejemplo en la clínica de adultos, si los trastornos más frecuentes tienen que ver con estos trastornos del estado de ánimo, generalmente el modelo cognitivo-conductual parece ser el más efectivo, pero también existen, ¿no?, quizás algunas intervenciones más humanistas que también pueden tener su efectividad. En cuestión como de los niños y adolescentes, también depende. La clínica del trastorno del espectro autista tiene un modelo pues único y específico, precisamente por las condiciones en las que, ¿no?, se necesita tratar o estimular a estos niños y niñas. Y por ejemplo en la cuestión del lenguaje, pues también hay terapias de lenguaje muy específicas que se necesitan abordar. Entonces cada una ya está como más especializada. Lo que sí es importante mencionar es que si habláramos como de un modelo teórico basal, pues sí tendría que ver un poco con esta parte de lo conductual, lo cognitivo-conductual, y
la interacción también con la terapia familiar, porque muchas de las condiciones que se ven aquí, pues no nada más impactan a los niños, sino también, ¿no?, cada vez es más frecuente identificar que varios problemas conductuales de los niños pues están relacionados con la interacción que tienen los padres o los adultos, ¿no?, con ellos. Entonces también es necesario de pronto pues intervenir a nivel familiar para poder tener una mayor, ¿no?, respuesta, y que esos cambios conductuales que se van identificando en los niños pues puedan permanecer pues ya que están en casa o ya que están en la escuela, a través de las interacciones que también hacen los padres con ellos. Correcto. ¿Y cuál es el modelo teórico que con mayor frecuencia maneja usted en su práctica clínica? El cognitivo-conductual es básicamente el que manejo, y lo que les mencionaba un poco, esta parte de pues seguir actualizándome en estos, ¿no?, las terceras generaciones de este modelo, y pero sí, básicamente es eso. Muy bien. ¿Cuáles serían los principios, digamos, fundamentales que guían este enfoque teórico? Este modelo está basado en las teorías del aprendizaje. Entonces, ¿no?, digamos que como premisa fundamental es que los individuos hacemos tres cosas: actuamos, sentimos y pensamos. Y entonces en la interacción justo de esta tríada, pues cómo intervienen estas experiencias y cómo vamos reaprendiendo y cómo vamos ¿no?, generando como estas nuevas maneras de percibir una situación y de resignificar, ¿no?, las cuestiones que a lo mejor en algún momento nos generaron muchas dificultades. Entonces, a través de las estrategias para modificar una emoción, de pronto también vemos cómo esta emoción puede modificar un pensamiento, y el pensamiento a su vez impactar en la conducta, y viceversa, ¿no? Como algunas, dependiendo también de la situación, algunas estrategias que van más dirigidas hacia el cambio de conducta eventualmente impactarán en lo emotivo, y así también en la interpretación que nosotros le damos a ese evento. Y por último, como también a partir del pensamiento, si de pronto empezamos a identificar cómo estamos percibiendo, ¿no?, esta situación y cómo la estamos interpretando, la forma de reinterpretar o de cuestionar un poco como esos pensamientos, pues de pronto también hace que nuestras emociones se puedan sensibilizar o desarrollar, ¿no?, de una manera más adaptativa. Y eso en consecuencia va a hacer que también nuestra forma de reaccionar ante esos eventos pues también sea mucho más adaptativa. Muy bien, licenciada. ¿Qué tipo de técnicas o intervenciones utiliza como parte del modelo teórico que maneja? ¿Y podría hacernos favor de brindarnos algunos ejemplos? Pues, por ejemplo, la técnica de... si lo vemos a lo mejor en el estrés, ¿no? Voy a poner el ejemplo de muchas de las personas que a veces solicitan, ¿no?, la atención, tiene que ver con esta de pronto dificultad para resolver las situaciones que están presentando por la demanda, ya sea de trabajo, ¿no?, de lo cotidiano que a veces ya resulta la vida, de tener tantas, ¿no?, del tránsito, de la familia, de las cuestiones económicas, ¿no?, la contaminación, y eso de pronto pues va generando un estrés crónico quizás en algunas de las personas, ¿no?, o nosotras mismas. Entonces, dentro del modelo de terapia cognitivo-conductual, el manejo de estrés es una de las estrategias fundamentales, no solamente para identificar esta cuestión como cuando empezamos a darnos cuenta que a lo mejor nos está sobrepasando esta situación, y entonces una vez que la identificamos a través de técnicas que van desde lo más fisiológico, que tiene que ver con el trastorno de estrés como la respuesta de estrés per se, las técnicas de respiración diafragmática, de relajación muscular progresiva, pueden impactar
en ese nivel. Y entonces es una de las ramas, ¿no? Que puede favorecer a esa persona para disminuir un poco como esa, quizás a lo mejor la ansiedad que pueda resultar de esta interacción con el ambiente. Si nos vamos hacia el lado más psicológico, cognitivo, ¿no? Hacia el nivel de pensamiento o de emoción, entonces las técnicas que pueden favorecer ¿no? este manejo de esta situación en particular puede ser a través de la identificación de los pensamientos irracionales y la reestructuración cognitiva, cómo puedo reinterpretar esa situación que en ese momento parece muy desbordante, pero que a la vez yo sé que puedo tener esos recursos para resolver esa situación. Y entonces ya tengo como la interacción de lo fisiológico con lo cognitivo. Y quizás también tenga que ver con una cuestión, por ejemplo, de comunicación. Entonces, otra de las técnicas pues tiene que ver con la asertividad. Entonces, en la manera como nos comunicamos y como identificamos que las otras personas se comunican con nosotros, también podemos darnos cuenta de que si a lo mejor me estoy comportando de manera muy agresiva con mi pareja, pues la reacción que esta pareja tiene conmigo pues también va a ser de esa manera. Pero si yo empiezo a ser más asertiva y a tratar de comunicarme, ¿no? No desde el enojo, sino desde que mi pareja sepa cómo me siento con toda la situación que me abruma, pues entonces esa podría ser un canal de comunicación para, ¿no? Pues mejorar, ¿no? Sí, mejorar la situación en específico, y eso va a impactar nuevamente en mi condición actual. Entonces, las estrategias pues son diversas dependiendo del contexto y de la situación, pero de alguna manera sí están parte de la efectividad que tiene el modelo cognitivo-conductual tiene que ver con esta cuestión de identificar precisamente que existen estrategias a diferentes niveles, a nivel fisiológico, a nivel psicológico, a nivel conductual, y cómo la interacción de estas pues realmente puede favorecer un proceso personal para lograr readaptarse a esa situación y sobre todo reaprender cómo ante esas ciertas situaciones yo puedo encontrar dentro de mis recursos esas nuevas capacidades para interactuar en estos nuevos contextos. ¿Cuál es entonces el proceso de evaluación, diagnóstico, intervención y seguimiento que se sigue de acuerdo al modelo teórico que usted maneja? Pues aquí en específico en el centro, justo ese es el orden. Una persona inicia o ¿no? Llega aquí ya a una clínica en específico, se hace una entrevista de primera vez y se hace ese psicodiagnóstico. Una vez que se tiene ese psicodiagnóstico, entonces se le plantea ese tratamiento, en qué consiste, cuál es la duración, cuáles van a ser, ¿no? El número de sesiones, etcétera. Y dependiendo de la clínica, pues hay quienes a determinado tiempo hacen alguna evaluación para conocer cuáles han sido esos cambios, cuáles son esas modificaciones, y una vez que concluye el tratamiento hay quienes pueden dar ese seguimiento de, bueno, nos vamos a ver en un mes y después se van espaciando más esas consultas, pero al final ese seguimiento se continúa, y en los casos donde se identifica que se requiere quizás, ¿no? Nuevamente a lo mejor porque hubo alguna recaída, porque hubo alguna crisis en específico, pues es como retomar quizás estas consultas más frecuentes, pero es como otra vez cumplir ese ciclo, pero al final el seguimiento sí continúa, y pues ya, ¿no? Como está lo que se llama la cita abierta, pensando en pues un cierre de esta situación. Y en el caso de los niños y adolescentes, lo que les mencionaba, cuando de pronto por esta cuestión de la edad ya no pueden acudir a esa clínica, pues ya nada más es hacer la referencia hacia la clínica de adultos. Pero en todas se cumple ese ciclo de diagnóstico, de evaluación, de tratamiento, de evaluación y de seguimiento.
Correcto. ¿Qué tipo de trastornos o problemáticas se encuentra que se benefician más del modelo teórico que maneja? Pues quizás, o sea, el modelo cognitivo-conductual sí ha sido referido en su mayoría a gran parte de los trastornos, ¿no? Psiquiátricos. Quizás no tenga que ver tanto como el tipo de trastorno, sino más bien la frecuencia del trastorno. Generalmente los trastornos del estado de ánimo pues son los que más refiere la población, y entonces es donde más hay información al respecto y donde más hay investigación y donde más se generan estos nuevos tratamientos cada día. Pero así también estas, ¿no? Terapias de tercera generación lo que están haciendo es tratar de especializarse a lo mejor en algún tipo de trastorno. Entonces, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Es cada vez más frecuente identificar que hay dentro de este modelo estrategias muy específicas que les están ayudando, o en cuestión, por ejemplo, para los niños los trastornos conductuales también funciona mucho por esta cuestión de la conducta, de la modificación de conducta. Entonces, pues yo creo que dependiendo del trastorno sí puede haber cabida de que por lo menos una estrategia de este modelo puede ayudarlos o puede funcionarles. El chiste nada más es como conocer el contexto para identificar cuáles podrían ser las que más le apliquen. ¿Cuál es su postura, digamos, respecto a la combinación de enfoques teóricos dentro de la práctica clínica? Pues a mí me parece que también esta parte integral siempre ayuda. Lo importante es conocer esas técnicas y estar, ¿no? como actualizándose y poder también identificar cuándo sí es conveniente y cuándo no. O sea, nada más es una cuestión para mí del momento. No es que no sean efectivas, sino que quizás dentro de un proceso terapéutico, en un inicio, a lo mejor no son las más convenientes. Digamos que, ¿en qué enfoques teóricos considera que esta combinación pueda ser más efectiva? ¿En qué casos, digamos? ¿En qué casos? Sí. Quizás aquellos donde ya existe una primera, ¿no? revisión de la evaluación que ha tenido ese motivo de consulta y que de pronto ya se identificó que sí hay una mejoría. Creo que en ese momento es cuando podemos ahora sí ocupar otras herramientas para continuar con esa mejoría. ¿Hay alguna limitación o crítica relevante que se ha señalado respecto al modelo teórico que maneja y cómo la aborda? Sí, la principal crítica que se le hace a veces a este modelo es esta cuestión como de no abordar quizás como cuestiones más del pasado o que sea muy aparentemente superficial. Esa quizás es una de las críticas, pero en realidad las investigaciones y las evidencias que se tienen sobre este modelo tienen pues resultados positivos en esta cuestión de abordar la temática que en ese momento a la persona le está generando un problema, y que si de pronto ese problema después se resuelve, pues no quiere decir que en automático ya todo lo demás esté resuelto, pero sí es una forma de ayudarle a esa persona en específico en ese momento a atender esa situación. Y si de pronto después esa persona refiere una cuestión, ¿no? del pasado, pues también se aborda. Entonces, en realidad esas críticas quizás tengan que ver más como con la situación apremiante
que para la persona resulta, y que comparado con a lo mejor otros métodos, pues eso parece no ser el objetivo principal. Bien, ¿y podría hacernos favor de compartirnos cuál ha sido su experiencia más satisfactoria en la práctica clínica aplicando este modelo teórico? Sí, les puedo compartir dos. Uno a nivel como de la institución. Lo que mencionaba antes es que yo, antes de estar en esta institución, estuve trabajando en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y entonces ahí, como también es mucha la demanda, el tipo de atención psicológica muchas veces se da a nivel de grupo, terapia de grupo. Y en específico yo trabajé mucho tiempo en esta área de psicoterapia, pero en específico se veía la fibromialgia. La fibromialgia, esta condición que sobre todo es más predominante en las mujeres, de dolor crónico generalizado, ¿no? Problemas asociados del trastornos de sueño, ansiedad y depresión. Y dentro de la terapia de grupo, pues lo que se aplica es precisamente la terapia cognitivo-conductual. Entonces, realmente muchas de las pacientes que iniciaban esa terapia, pues ya incluso, ¿no? Pues no podían salir de casa, tenían casi, ¿no? No tenían interacción social, no podían incluso hacer sus actividades cotidianas, precisamente por estas crisis de dolor que presentaban. Y a través de la terapia pudieron realmente, ¿no? Reajustar sus condiciones, y aunque a lo mejor ya no podían hacer lo que ellas deseaban hacer, pues lo que sí hacían era como pudieron avanzar en esta cuestión de salir, de convivir, de generar ahí nuevas redes de apoyo, y eso obviamente impactó en su calidad de vida. Entonces creo que ese es uno de los puntos más importantes de la terapia, o de incluso el objetivo, ¿no? De la psicología clínica, en ese sentido de poder aportarle a esa persona que le permita ser mejor en el sentido como ella lo vea, pero que realmente sí identifique como esa satisfacción o esa pues ese placer, ¿no? por estar haciendo lo que está haciendo y buscar nuevas formas de mejorar y de convivir y de relacionarse. Entonces eso realmente sí se nota cuando ese proceso psicológico se está dando, y que en realidad sí hay un antes y después a partir de esa interacción, o de ese proceso por el que las personas están buscando, ¿no? Pues a un psicólogo o a una psicóloga. Muchas gracias. Pues vamos a continuar. Sí. Muy interesante todo. Gracias. Vamos a continuar, licenciada, con esta parte de la labor de investigación que pues la institución está realizando, y vamos a iniciar con esta pregunta: que si han efectuado labor de investigación en psicología clínica, y si en caso de que sea afirmativo, ¿cuáles han sido sus investigaciones y hallazgos más relevantes? Sí, en el Instituto Nacional de Psiquiatría también lo que les comentaba es que sí existen estas tres ramas, ¿no? La clínica, la enseñanza y la investigación. Entonces, de hecho, ahí hay mucha interacción entre clínicas y entre áreas para tratar de identificar cuáles son estos resultados que resultan, ¿no? Valga la redundancia, como más evidentes para mejorar cierta condición del individuo. En el centro, aquí en el Centro Integral de Salud Mental, también se está iniciando esta parte. Parte también de esta fusión, o de lo que les mencionaba de CONASAMA, pues tiene que ver justo con tratar de generar más investigación dentro de estos centros, porque existe mucha información,
pero lo que faltan son, ¿no?, personas que tengan un poco como esa disponibilidad y también pues los tiempos que de pronto a veces, ¿no?, pues o se atiende o se investiga, pero sí es intención de esta, pues de estos próximos, ¿no?, meses y años que a partir de los resultados o las interacciones que se hacen en la clínica se puedan hacer investigaciones clínicas para identificar cuáles son esas mejoras. Muy bien, y en su opinión respecto a la importancia de la investigación en psicología clínica para el avance en la comprensión y tratamiento de los trastornos mentales, ¿aquí qué podría agregar, licenciada? Que sí es fundamental hacer investigación, o sea, a veces se pasa de lado o uno, ¿no?, a lo mejor en la práctica clínica pues sí está observando que esa persona mejora y a nivel subjetivo también, ¿no?, y objetivo, dependiendo de quién lo vea, pues sí se nota. Pero también otra de las críticas que se le hace a la psicología en específico es eso, ¿no?, como bajo qué modelos, porque parece que hay como, ¿no?, una gran diversidad de aproximaciones y que quizás no todas son basadas en evidencia o tienen justo como, ¿no?, esta característica de replicabilidad. Entonces sí es fundamental que nosotros podamos también aportar más información para identificar cuáles podrían ser esos modelos más efectivos, dadas las circunstancias, dadas nuestras condiciones como país, ¿no?, porque a veces queremos jalar alguna intervención extranjera y cuando la probamos aquí pues resulta que no es viable, pero no, por eso no es efectiva. Entonces quizás tenga que ver un poco como tratar de saber cuáles podrían ser esos ajustes que para que ese tratamiento, esa intervención pueda ser efectiva en nuestro terreno. Entonces eso solamente se va a poder identificar o a poder cumplir con la investigación. Entonces creo que sí, también dentro de nuestro ámbito pues es importante considerar esa rama como un extra de nuestra profesión. Importante. Y pues sí, ya nos contestó casi la siguiente pregunta, pero aquí ya nada más ya nos describió brevemente las metodologías en las técnicas de esta investigación. ¿Suelen utilizarse en investigaciones en el campo de la psicología clínica algún tipo, una metodología, alguna técnica que ustedes ya tengan estructurada o hacen algún...? Pues la intención siempre es tener estos métodos basados en evidencia, ¿no? Por lo menos tener el grupo control y el grupo experimental. Y a lo mejor de pronto algunos estudios de caso, pero en su mayoría pues la intención siempre es poder tener un grupo para comparar si esa intervención sí fue efectiva y poder realmente explicar nuestro resultado basándonos en precisamente lo que nosotros hicimos, ¿no?, en esa intervención. Pero a veces también eso es otro, ¿no?, los recursos, o sea, es como un círculo vicioso, pero sí, por lo menos esa es la intención, siempre tener pues estos estudios más sistemáticos y más basados en la evidencia sobre todo. Gracias. Y pues ya como último, licenciada, ¿qué consejo le daría a los estudiantes de psicología que están interesados en involucrarse en la investigación en el campo de la psicología clínica? Pues mucha paciencia, creo que tiene que ver un poco con no perder el objetivo principal, que es tratar de identificar cuáles son los mejores modelos para atender ciertas condiciones. Entonces, de pronto hay veces que resulta
pues como cansado, ¿no? Desgastante, etcétera, sobre todo porque a veces la investigación es así, a veces aun cuando nosotros esperamos un resultado pues no llega y entonces es frustrante y es como querer, ¿no? Ya pues dejarlo de lado, pero tener claro eso, tener claro que el objetivo es tratar de generar más conocimiento y de empezar a identificar, aunque sea un cachito más de esa pieza, ¿no? De un rompecabezas, pero que es pues un trabajo continuo y que eventualmente se nota. O sea, a lo mejor no es tan evidente de manera inmediata, pero que con constancia y con perseverancia, pues eso en algún momento da frutos. Muy interesante. Pues Carmen Zúñiga, también yo agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista a mis compañeras. Alicia, mi compañera Laura, mi compañera Ángeles, que nos permitieron estar en varias áreas. Estamos muy agradecidas y esperamos que hagamos un excelente trabajo con esta entrevista que nos ha proporcionado. Gracias. Licenciada, y bueno, un último comentario que quiera usted agregarnos, algún consejo para aquellos estudiantes que quieran profundizar en el campo de la psicología clínica. Pues mayor estudio, o sea, en realidad eso nada más tiene que ver con seguir leyendo, con seguir aprendiendo, con identificar, ¿no? Estas nuevas tecnologías, cómo pueden favorecer a lo mejor estos nuevos aprendizajes, ¿no? O sea, no nada más cerrarnos a lo mejor a pues lo que me dicen en la escuela o lo que me dejan leer, sino tener esa apertura de, ¿no? Tener esa iniciativa de, pues voy a leer este otro artículo, o vi esta entrevista, o puedo tomar un curso en tal, ¿no? Ahora con esta cuestión de las plataformas, ¿no? De aprendizaje en línea, de, ok, pues me voy a meter a este curso que tiene que ver con, ¿no? Un tema en específico que me interesa. Creo que eso también es necesario, de manera proactiva también como estudiantes, no nada más pues dejarnos, ¿no? en esta cuestión como de la relación docente, ¿no? O profesor-estudiante, sino ir un poco más allá. Correcto, licenciada, pues la verdad agradecemos muchísimo el tiempo brindado, su amable atención, y agradecemos también profundamente al centro que nos ha dado esta apertura y esta posibilidad pues de aprender y de transmitir a otros que también tienen en este sentido el mismo interés, su experiencia de vida, su experiencia profesional y bueno, el conocimiento con respecto de manera específica a la práctica clínica. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes también. Aquí estamos. Muchas gracias.